Hola, bienvenidos. Hoy les voy a presentar un método de resolución de circuitos eléctricos. No es el método profesional. Los profesionales utilizan otro método que incluye las leyes de Kirchhoff, que nosotros no trabajamos en este curso, y que consisten en estudiar lo que ellos llaman mallas o nodos de los circuitos y con cada uno de esos elementos armar una ecuación de varias incógnitas. Terminan con un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas, donde las incógnitas son los elementos, las características eléctricas de los elementos del circuito. Este método es más casero, es más primitivo si querés, pero tiene la ventaja de hacer un fuerte hincapié en los asuntos que interesan para este curso, que son la ley de Ohm y las resistencias equivalentes. Entonces, te presento un circuito, no tiene nada de especial este circuito, tiene 4 resistencias, una batería o fuente. Yo busqué los valores de las resistencias para tener que hacer menos trabajo con las cuentas y como ejemplo te doy los valores de las resistencias y nos piden resolver el circuito. ¿Qué significa resolver el circuito? Significa dar todas las características eléctricas que no estén dadas. La resistencia está dada, pero no te doy ni la diferencia de potencial a la que está sometida cada resistencia, ni la corriente que la atraviesa. Y también vamos a poder dar la potencia en cada resistencia. Entonces, ¿cómo se procede? Lo que tenés que hacer es buscar un par de resistencias que no te quepa duda que están en serie o en paralelo. La de arriba con la del medio, ¿cómo están? ¿En serie, en paralelo? Es medio raro, yo tengo mis dudas. ¿Y con la otra del medio? ¿Cuál es el par que no hay ninguna duda que está en serie o en paralelo? ¿Necesitas más tiempo? Búscala. El par de abajo. El par de abajo está en una serie de acá a la China. La resistencia de 10 ohm y la resistencia de 30 ohm están en serie sin ninguna duda. Entonces lo que hacemos es reemplazar ese par. Su equivalente de esa miniserie de 2 resistencias es la suma de ambas, como todas las resistencias en serie. Entonces pasamos a un circuito más simple que el original, más simpático, tiene una resistencia menos y la resistencia equivalente del par que acabamos de reemplazar es de 40 ohms. Y vamos iterando este trabajo de reemplazo somero con muy pequeños cambios pero seguros. ¿Cuál es el par ahora, el par de resistencias que no cabe ninguna duda que están en serie o en paralelo? Las 2 de abajo, ¿no es cierto? Entonces, en un nuevo paso de simplificación, tenemos un circuito bastante más sencillo que el original, pero equivalente al original. Pero ahora, el par que acabamos de reemplazar, como se trata de un simple paralelo entre 2 resistencias, podemos conocer su valor. Es muy sencillo. Acordate que la resistencia equivalente de un paralelo es el producto de las resistencias dividido la suma de las resistencias. Así que tenemos 60 ohms por 40 ohms dividido 60 ohms más 40 ohms. El numerador es 2400 ohms cuadrado. El denominador es 100 ohms. Uno de los ohms se cancela y nos queda que el equivalente de ese paralelo vale 24 ohms. Y ahí lo tenés. Ahora tenemos un circuito mucho más simple que el original, pero sigue siendo equivalente. Y todavía podemos hacer un paso más de simplificación. Las 2 resistencias que quedaron no cabe duda que están en serie. Así que podemos reemplazarla por su equivalente de la serie, que es directamente la suma. 76 más 24, 100 ohm.
Y acá llegamos al circuito equivalente más simple posible del original. ¿Por qué el más simple posible? Porque tiene una sola fuente, una sola resistencia y por lo tanto una sola intensidad de corriente. ¿Qué cosas no sabemos de ese circuito, el más simple de todos? La resistencia la conocemos, 100 ohms. La fuente la conocemos, 1000 voltios. Lo único que nos falta es la intensidad de corriente, que es la intensidad de corriente que sale de la fuente. Aplicando la ley de Ohm, despejamos la corriente y eso nos da 10 amperes. Fíjate que hasta ahora lo que hicimos fue un camino de simplificaciones. Para resolver el circuito, ahora lo que vamos a hacer es el camino inverso, hasta llegar al original. De este circuito, el más simple de todos, ya sabemos todo lo que se puede saber. Entonces, remontamos un paso y volvemos al circuito donde tenemos dos resistencias, la de 76 ohm y la de 24 ohms. ¿Qué sabemos de esas dos resistencias? Sabemos su valor de resistencia, sabemos la corriente que las atraviesa, porque como están en serie son atravesados por la misma corriente, la de 10 amperes, pero no sabemos la diferencia de potencial a la que está sometida cada resistencia. Volvemos a aplicar la ley de Ohm. La diferencia de potencial es resistencia por corriente y entonces obtenemos que la resistencia de 24 ohms está sometida a una diferencia de potencial de 240 voltios y la de 76 ohm a una diferencia de potencial de 760 voltios. Una de las ventajas de este método es que cada paso te da una oportunidad de chequear los resultados que estás obteniendo. ¿Cuál es la oportunidad de chequeo en este caso? La suma de los potenciales. Acordate que la suma de los potenciales que caen a lo largo del circuito es igual a la subida de potencial que entrega la fuente, en este caso 1000 voltios. Y se da, 240 voltios más 760 voltios son los 1000 voltios. Así que un paso de chequeo completo. De este circuito ya sabemos todo, no nos falta conocer nada. Entonces podemos remontar otro paso y llegamos al circuito que tiene tres resistencias. Una, la original de los 76 ohm y estas otras dos de 60 y 40 ohms. De la de 76 ohms ya sabemos todo lo que se puede saber. Pero ¿qué sabemos de estas dos resistencias de 60 y 40? Conocemos su valor de resistencia, conocemos también la diferencia de potencial a la que están sometidas, porque acordate que en un paralelo la diferencia de potencial es la misma entre las resistencias que integran el paralelo y su equivalente, o sea, 240 volts. ¿Y qué nos falta conocer? Nos falta conocer la intensidad de corriente que atraviesa en cada una. Nuevamente recurrimos entonces a la ley de Ohm. La intensidad de corriente es la diferencia de potencial dividido la resistencia. Entonces tenemos, haciendo la cuentita, la resistencia de 60 ohms es atravesada por una corriente de 4 amperes. Y la resistencia de abajo, la de 40 ohms, está atravesada por una corriente de 6 amperes. Y acá también tenemos una oportunidad de chequear el resultado. ¿Cuál es esa oportunidad? Obviamente, la suma de las intensidades en que se reparte en un paralelo es igual a la intensidad que alimenta ese paralelo. O sea, los 10 ohm que venían desde la fuente. Y se reparten en 4 y 6 amperes. Y el chequeo da, porque 4 amperes más 6 amperes son los 10 amperes que manda la fuente.
Bueno, de este circuito intermedio ya sabemos todo lo que podíamos querer saber. Entonces, en un paso más, estamos regresando al original. ¿Qué nos falta saber del original? A ver, la resistencia de 76 ohms ya sabemos todo. La resistencia de 60 ohms ya sabemos todo. Pero de las resistencias de 10 y 30 ohms, solamente conocemos su valor de resistencia y la intensidad de corriente que las atraviesa, los 6 amperes. Como se trata de una serie, la intensidad de corriente es la misma en cada una de ellas. Pero nos falta conocer la diferencia de potencial a la que está sometida cada una. Y nuevamente recurrimos a la ley de Ohm. La diferencia de potencial es igual al producto entre la corriente y la intensidad. Entonces, la resistencia de 10 ohm está sometida a una diferencia de potencial de 10 ohm por 6 amperes, 60 voltios. Y la de abajo, 30 ohm por 6 amperes, 180 voltios. Y nuevamente tenemos una oportunidad de chequear esos dos valores. En este caso, ¿cuál es? La suma de la diferencia de potencial tiene que ser igual a la diferencia de potencial del equivalente. El equivalente tenía una diferencia de potencial de 240 voltios. Y a ver, veamos. 60 más 180 son los 240 voltios. Recapitulemos. Para resolver el circuito, fíjate que ahora ya conocemos todo lo que le ocurre a cada uno de los elementos. Fuimos simplificándolo, paso a paso, con pasos muy someros, sencillos, aplicando lo que conocemos de las resistencias equivalentes, ya sea en serie o en paralelo, hasta llegar al circuito más simple posible, el que tiene una sola resistencia, una sola corriente y una sola fuente de potencial. Una vez que llegamos ahí con la ley de Ohm a la mano, fuimos remontando en el camino de la complejidad hasta llegar al circuito original. Pero todavía nos falta la frutilla del postre. ¿Qué es esta? Conocer las potencias en cada elemento. Y fíjate cómo lo voy a decir. La potencia que entrega la fuente tiene que ser igual a la suma de las potencias que se disipan en cada resistencia. Veamos si ocurre. Para conocer las potencias, recuerdo la definición de potencia era igual a la diferencia de potencial por la corriente. Entonces, en el caso de la fuente, la diferencia de potencial es 1000 voltios, la corriente es 10 amperes, 1000 por 10 son 10.000 watts. Vamos a las resistencias. La resistencia de 76 ohms estaba sometida a una diferencia de potencial de 760 voltios y lo atravesaba una corriente de 10 amperes. Entonces está disipando, fíjate la terminología que utilizo, 7600 watts. La del medio estaba sometido a una diferencia de potencial de 240 voltios y era atravesado por una corriente de 4 amperes. Si multiplicamos, eso nos da 960 watts. La de abajo de todo, de 30 ohms, estaba sometido a una diferencia de potencial de 180 voltios y era atravesado por una intensidad de corriente de 6 amperes. Luego está disipando una potencia de 1080 watts. Y la última, la de 10 ohm, estaba sometido a una diferencia de potencial de 60 voltios y era atravesado por una corriente de 6 amperes. Luego está disipando una potencia de 360 watts. Y ahora hagámoslo juntos. 7600 más 960 más 1080 más 360 es igual a los 10.000 watts que entrega la fuente.
Fíjate que esta suma se da independientemente del arreglo de agrupaciones que tenga el circuito. No importa si están en serie, en paralelo o en una mixtura, como fue el caso. Siempre ocurre que la potencia entregada por la fuente es igual a la suma de las potencias disipadas en cada una de las resistencias. Bien, este ha sido el método. Fíjate que está hiperchequeado por todos lados. Si lo seguís paso a paso, tenés que quedarte muy tranquilo con tus resultados porque sabés que están bien. El método también te sirve, obviamente, para las resistencias hidrodinámicas que vimos hace ya bastantes clases, o para los circuitos de capacitores. Es un método quizá primitivo, pero robusto, que además hace un fuerte hincapié en las cosas que nos interesa que aprendas. De modo que eso ha sido todo para esta clase. Espero que te haya gustado y te sirva para tus resoluciones de ejercicios. Y por mi parte me despido y nos vemos en el próximo video.